Si yo les dijera que les regalo un boleto donde hay de todo absolutamente, ¿qué harían ustedes, hermano? ¿Se apuntarían? ¿Y a quién llevarían? A todos los que quisieran. ¿A quién le invitaría usted, hermana Jimena? A mis primos, a mis tíos, ¿a quién más? A mis amigos, ¿a quién más? Bueno, el lugar al que yo les ofrezco entrar, hermanos, tiene un acceso muy exclusivo, no cualquiera entra. Tienen que tener ustedes un gafete, una tarjeta, un pase para que puedan entrar a ese lugar. Ese lugar de principio, hermanos, la pura entrada, es un lugar hermosísimo. Cascadas, manantiales, dice nuestro hermano, juegos. No, ahí no va a haber juegos, va a haber otras cosas más interesantes. ¿Ustedes han oído hablar del huerto del Edén? El huerto del Edén se le conocía como paraíso. ¿Qué es un paraíso, hermanos? Si ahorita yo les dijera, ¿sí saben la ubicación del huerto del Edén? ¿Dónde estaba? Dice que estaba rodeado de 4 ríos. En la Mesopotamia, lo que ahora se conoce como Irak. Pero ¿cuál es el lugar de moda ahorita, hermanos? Dubái. ¿Sí? ¿Por qué Dubái? Bueno, los árabes invirtieron mucho dinero y convirtieron un desierto en un paraíso. El lugar al que yo les quiero invitar, hermanos, es más hermoso. Hay una inversión más grande que Dubái o que el huerto del Edén, inclusive, a pesar de que era el paraíso de Dios, a pesar de que era todo lo mejor. Yo les ofrezco un boleto, un gafete, una tarjeta, un pase para entrar a ese lugar. Ese lugar se llama Reino Milenial. ¿A quién le gustaría de ustedes invitar para que lo acompañen a ese Reino Milenial? Pues ahí ya no está tan fácil, ¿verdad? Es más, ustedes pueden invitar a los que quieran, pero ¿cuántos aceptarían ir? Muy pocos, porque la gente ni siquiera sabe, ni siquiera se imagina los beneficios que trae poder entrar a ese reino milenial. Los niños, las niñas que van a la escuela, ¿qué tienen que llevar para poder entrar? Ahora ya casi todas las escuelas tienen seguridad privada, digamos ya de prepa en adelante. ¿Tienen seguridad privada? ¿Ahí tienen seguridad privada, hermana Jimena? ¿Los dejan entrar a quien sea, a cualquiera, a la escuela? No. ¿Qué les piden? Credencial. ¿Sí? Y con la credencial, o la tienen que traer portando, o la tienen que traer guardada y se las piden. Si no la traen portando, se las piden para poder entrar a la escuela. A un club deportivo de lujo, ¿qué se necesita, hermanos? Membresía. La membresía. ¿Y qué le dan? ¿Cómo saben que usted está inscrito, que usted tiene esa membresía? Pues por medio de una credencial. Si no, no los dejan entrar. Cuando yo era joven, estaba en un club. Y yo creí que iban a decir, Tenía que presentar mi credencial. Y si perdía mi credencial, ¿qué tenía que hacer? Reponerla para poderla enseñar y que me dejaran entrar a alberca, gimnasio, sala de juegos, sala de diversión. Tenía de todo, hermanos. Aquí
para que usted pueda entrar al reino milenial necesita también una credencial. Y ahorita les voy a brindar la credencial que necesitan para poder entrar a ese lugar. ¿Están de acuerdo? ¿Lo quieren aceptar o no? ¿O no les interesa ir a ese lugar? Les pago el avión, les pago la alimentación, les pago el acceso y no se van a querer salir, hermanos. Porque va a ser tan hermoso. Órale, ya vámonos. Ay, papá, otro ratito, déjame estar aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es hermosísimo, hermanos. ¿Cuál es el gafete que se necesita para entrar ahí? Cuando Moisés fue enviado por Dios al faraón, le dio el acceso, hermanos, le dio la identificación, le dio la señal de que iba en su nombre. ¿Sí o no? Para identificar en el ejército de David a sus valientes, todo su ejército era de valientes, pero tenía un grupo principal. Eran 30, pero yo he hecho la cuenta allá en el primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes, no, primer libro de Reyes. He hecho la cuenta y ya eran más de 30 los que formaban parte de los valientes, del grupo de los valientes de David. Y dentro de esos valientes había 3 principales. Los 30 estaban sobre otros soldados, los 3 estaban sobre los 30 soldados. ¿Qué les identificaba a ellos para reconocerlos como los 3 primeros? Y a los demás como los 30 valientes? ¿Qué los identificaba? Su valentía, su esfuerzo, su lucha. En una ocasión, aquellos 3 valientes, al escuchar que David tenía sed, y él dijo, ¿quién me viene de beber de esa agua, de ese pozo? Tenía mucha sed, estaban en plena lucha, y no los mandaron a los 3, hermanos. Ellos solitos fueron, y entre los 3 atravesaron el campo enemigo y trajeron el agua que quería el rey. Eso era lo que los identificaba. ¿Saben qué hizo el rey cuando recibió el agua? Tiró el agua. No quiero exponer a mis soldados por mi deseo, por mi necesidad. ¿Aquellos soldados se sintieron ofendidos porque tiró el agua? No, al contrario, por el amor que les mostraba el rey se sintieron agradecidos. No hay que menospreciar el esfuerzo que se hace para poder agradar al rey. ¿Están de acuerdo? Los 12 apóstoles fueron afortunados, hermanos, pero eran 12. Todos eran buenos. Hubo uno malo, que fue el que entregó al Señor Jesús, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llamaba? Judas. Se llamaba Judas. Y los otros 11, ¿qué eran? Pues eran buenos. Dejaron todo, maestro bueno. ¿Qué tendremos nosotros? Que hemos dejado padre y madre y hemos dejado todo. ¿Qué tendremos nosotros? Pues vosotros los que habéis dejado padre y madre y todo, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes se sentarán sobre 12 tronos. Una grande promesa, ¿no? Y los 11 fueron fieles y cada uno murió por la fe que tenían en Cristo Jesús. Pero dentro de todos los apóstoles había 3 que se distinguían de entre los demás apóstoles. A esos 3 Cristo los escogió para que lo acompañaran al monte de la transfiguración. A esos 3 los escogió para labores especiales. Esos 3 lo acompañaron en el huerto del Getsemaní. ¿Ustedes quieren tener esos privilegios? Ahora se los voy a ofrecer.
mucho hablar y nada de que les doy el pase, nada que les doy el gafete, nada que les doy la credencial. Vamos a tener la credencial. Abra su Biblia, hermanos, en Hebreos, capítulo 6. Esta es la credencial que nos hace diferentes a todos los que nos ofrece Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nos ofrece el acceso a ese lugar que les digo, al paraíso, al reino milenial, al reino de Cristo, donde nos hará para Dios reyes y sacerdotes. Vamos a empezar por el primer requisito, su nombre. Ese nombre que ustedes tienen, ese nombre que los identifica de entre todos los demás, es lo que vamos a poner primero. ¿Quieren que su nombre esté inscrito, hermanos, en ese lugar que les dé el acceso al reino milenial? ¿Quieren? Si no quieren, pues ¿para qué se los ofrezco, verdad? Mejor me los quedo todos para mí, pero me van a servir a mí, hermanos, todos. El boleto que le corresponde a usted me servirá a mí. La corona que les corresponde a ustedes me servirá a mí. Cristo me ofrece la mía, con esa es suficiente para entrar, no me sirven las de ustedes. A ustedes sí les sirve. Bueno, pues ahora lo vamos a tener. Hebreos capítulo 6. Por tanto, dejando las palabras del comienzo en la doctrina de Cristo. ¿De acuerdo? ¿Sí saben lo que significa la palabra doctrina? Enseñanza, conjunto de enseñanzas. Vamos a tener en esta mañana un conjunto de enseñanzas, esa doctrina de Cristo Jesús que nos ofrece pasar. Vamos a ver a dónde. Vamos a seguir leyendo, hermanos. Dejando la palabra del comienzo en la doctrina de Cristo, vamos adelante. ¿A dónde, hermanos? A la perfección, al lugar perfecto. Y aquí nos vamos a dar cuenta que no solamente vamos a tener un gafete, sino vamos a tener una vestidura especial. Vamos a ver cuál es esa vestidura especial, hermanos. Vamos adelante a la perfección. Esa será la vestidura, la perfección que tengan todos aquellos que tengan acceso a este lugar tan especial. Dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios. Bueno, primero vamos por partes. No echando el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. ¿Saben cuáles eran las obras muertas, hermanos? Ya no las tenemos. Las obras muertas eran esas de que yo mato y ofrezco un sacrificio para que Dios me perdone. Yo robo y ofrezco un sacrificio para que Dios me perdone. Yo adultero y ofrezco un sacrificio, un borrego, un becerro, soy muy pobre, pues 2 palomitas. Un borrego no lo puedo comprar, un becerro no lo puedo comprar, pero 2 palomitas sí. Al cabo que con eso Dios me va a perdonar. Y así se acostumbró el pueblo de Israel. Dios no quiere ese tipo de obras muertas. Dios quiere que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, porque ese es vuestro racional culto, dice el apóstol Pablo. Más bien vamos a echar nuestro fundamento en la fe de Jesús. Vamos a ver un poquito más adelante qué significa esto. La doctrina de nuestro Señor Jesucristo, el conjunto de enseñanzas que nos da el acceso a ese lugar tan especial.
Es un proceso, hermanos, para poder llegar a ese lugar. Primero, tienen que presentar sus nombres para que puedan ser inscritos en un lugar muy especial. Ese lugar muy especial se llama el libro de la vida. Primer requisito, dice el versículo 2, de la doctrina de bautismos. Ese es el primer requisito que ustedes tienen que llenar para seguir adelante en la, ¿cómo se llama? En la cumplimentación de requisitos, el bautismo. ¿Qué es el bautismo, hermanos? ¿Quieren llegar allá? Primero tienen que bautizarse. Juan, allá en el capítulo 1 de Juan, en el versículo 17 en adelante, nos habla de que Juan bautizaba. ¿En qué? En agua. Capítulo 3 de Lucas nos dice que el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento. ¿Es necesario el bautismo de arrepentimiento? Hechos capítulo 2, verso 38, por si quieren ir apuntando los versos. Hechos 2, 38, dice, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Arrepentíos y bautícese. ¿Qué es necesario para bautizarnos? Arrepentirnos. ¿Arrepentirnos de qué? De nuestros pecados. Arrepentirnos de nuestra maldad. Arrepentirnos de todo aquello que nos afecte y nos impida entrar a la vida eterna. Yo ya me bauticé. ¿Ya con eso puedo ser salvo, hermano? Con el puro bautismo, aunque haya sido en el nombre del Señor Jesús, voy a poder entrar. Allá en el capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles se nos habla de un caso muy especial. Un hombre que se llamaba Simón y que era mago, es decir, engañaba a los hombres con sus palabras, con su magia que hacía, era mago. Y llegan los apóstoles, llega Felipe y empieza a predicar, el apóstol Felipe empieza a predicar. Y al ver que toda la gente aceptaba su palabra, los demás apóstoles fueron a apoyarle, fueron a ayudarle, porque eran muchos los que se bautizaban, los que creían, los que querían escuchar la palabra de Dios y fueron a apoyarle. Entre todos los que se bautizaron, se bautizó Simón, el mago. Y ya era el bautismo no solamente de Juan, que era de arrepentimiento, sino era el bautismo de agua y de fuego que ofrecía nuestro Señor Jesucristo. Y Simón se bautizó. ¿Pero qué creen, hermanos? Después del bautismo se necesita no solamente un convencimiento, ya estoy convencido. Ahora sí ya puedo seguir adelante, camino a la perfección. Bueno, tiene la base. Está convencido de que es bueno seguir a Jesús. De que es bueno guardar los mandamientos de Dios. ¿Qué falta? Ser convertidos. ¿Qué significa convencidos? Estar de acuerdo en lo que yo creo. ¿Qué significa convertidos? Ser cambiados, ser transformados. Primero bautizarnos, arrepentirnos, convencernos y luego convertirnos. ¿Qué necesitamos hacer para convertirnos?
pues vamos adelante en los requisitos. Vamos a seguir leyendo, hermanos. El bautismo y de la imposición de manos. ¿Para qué sirve la imposición de manos, hermanos? Vamos a ver Hechos, capítulo 8. ¿Para qué sirve la imposición de manos? Vean ustedes que son 4 requisitos aquí en Hebreos capítulo 6. Primero es el bautismo. El que no naciere de agua, ¿y de qué, hermanos? Y de espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos. Juan capítulo 3, cuando Cristo Jesús le enseña a Nicodemo los requisitos para poder entrar a la vida eterna. Hechos capítulo 8, verso 19. Voy a leer desde el 18 para tener el contexto de este concepto, hermanos, tan importante. Y como vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba a él el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí esta potestad, que a cualquiera que repusiere las manos encima, reciba, ¿qué, hermanos? El Espíritu Santo. La imposición de manos, bautismo. Imposición de manos, es decir, recibir el Espíritu de Dios. Pero aún con eso, recibiendo el Espíritu de Dios, hermanos, si somos bautizados no vamos a obtener la vida eterna por ese solo detalle. Dijimos que teníamos que estar convencidos y luego convertidos. Simón se convirtió, hermanos. Simón el mago se convenció solamente porque veía a los apóstoles que hacían esos milagros y dijo: yo también quiero. Pero él lo quería porque quería seguir su negocio de magia, porque con el Espíritu Santo se sanaban los enfermos, con el Espíritu Santo se resucitaban muertos, con el Espíritu Santo se hacía un cambio de vida. En Hechos 2 dice que aquellos que recibieron el Espíritu Santo hablaban en lenguas. ¿Solamente 12 hombres hablaron en lenguas, hermanos? No, fue toda la compañía de 120 personas que estaban en el aposento alto los que recibieron el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Se necesita, pues, con la imposición de manos, recibir el Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo para qué nos sirve? Para sanar, para predicar el Evangelio, para resucitar inclusive. El apóstol Pablo, hermanos, resucitó a Eutico, pero no solamente resucitó a Eutico, sino que él fue inscrito en el libro de la vida y él podía tener acceso a la vida eterna. ¿Y de qué nos sirve ahora tener cumplir esos requisitos? ¿De qué nos sirve ahora? Pues no mucho. Si pasares por las aguas, no te anegarán. Es una garantía, ¿no, hermano? Si pasares por el fuego no arderá en ti, no te quemarás. Dios estará contigo. Dios te ayudará, dice Isaías 41. Solamente eso, Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No tendrás temor de espanto nocturno, ni de saeta que vuele de día, ni de pestilencias, ni de peligros. No tendrás temor. Pablo fue mordido, primero naufragó, lo iban a llevar a Roma y naufragó cerca de una isla. Se perdió alguno de los que iban con él en el barco
A eso me refería yo. Vamos a invitar a todos para que se salven también. Ninguno se murió, hermanos. Llegaron a la isla y Pablo se fue a juntar leña para hacer fuego, para que estuvieran calientitos. ¿Y qué creen, hermanos? Entre la leña, ¿qué iba? ¿No se acuerdan de la historia? Una serpiente venenosa y que se prende del brazo de Pablo. Y ahí estaba la serpiente mordiéndolo y todos los que iban con él dijeron, esa serpiente es muy venenosa, se va a morir, ni modo tan bueno que era. Y todos veían con asombro que no se moría. ¿Qué hizo Pablo? Sacudió la serpiente en el fuego, cayó la serpiente, ¿y a él qué le pasó? Nada, porque ya tenía el Espíritu Santo, ya tenía la imposición de manos de parte del mismo Señor Jesucristo. Tenía la imposición de manos. Primer paso, bautismo. Segundo, imposición de manos, para que reciban el Espíritu Santo y puedan tener esa identificación como hijos de Dios. Los que le recibieron les fue dada potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Siguiente paso, siguiente requisito. Primero, bautismo, imposición de manos. Después de la imposición de manos, después de tener el Espíritu de Dios que nos enseña, que nos guiará toda verdad, que nos guiará a nuestro Padre Celestial, viene el siguiente paso. Vamos a ver, vamos a regresar otra vez a Hebreos 6:2. Dice, de la doctrina de bautismos y de la imposición de manos, el tercer paso, y de la resurrección de los muertos. Es cierto, hermanos, que llegará el momento en que los muertos oirán su voz y todos se levantarán cuando escuchen su palabra, pero se levantarán de diferente manera, unos para vida eterna y otros para condenación. El profeta Daniel decía, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. De todos modos vamos a resucitar, pero vamos a resucitar para vida eterna. ¿Sí les gustaría o no, hermanos? ¿O les gustaría para condenación? Para vida eterna, Cristo nos dirá, venid benditos de mi Padre, a poseer el reino que ha sido preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y entonces sí, hermanos, ahí ya tendremos acceso a ese lugar que les digo. Pero como les dije en un principio, ese lugar solamente es la entrada. Vamos a recordar lo que les dije, cascadas, tierras fértiles, árboles verdes, manantiales, todo hermoso, hermanos. Es el paraíso de Dios. Pero vamos a seguir caminando. 1000 años, hermanos, que durará el reino de Cristo, en el que nos hará para Dios reyes y sacerdotes. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Y reinaremos con Él, un reinado de santidad, un reinado de paz, un reinado de amor, donde no habrá muerte ni enfermedades para los que sean resucitados. 1 Corintios 15, versículo 51, dice que en un momento, en un abrir de ojos, ni siquiera en un abrir y cerrar, en un abrir de ojos, al toque de la final trompeta, seremos transformados. ¿Cómo seremos transformados, hermanos? ¿En qué consiste la transformación? Este cuerpo carnal. A ver, les voy a hacer una prueba. Si quieren, hágansela y si no, no.
Pongan su mano en una mesa, agarren un martillo con la otra mano y dense un martillazo. ¿Qué pasa, hermano? ¿Sí se lo darían? No. ¿Por qué? Porque les duele. Agarren un cuchillo y clávenselo en el estómago. No, ¿por qué? Porque se mueren, ¿verdad? Porque este cuerpo es carnal, pero en aquel tiempo un cuerpo celestial tendrá sufrimiento, tendrá dolor, tendrá muerte. No. Cristo Jesús, allá en el Evangelio de Hechos, de Lucas, perdón, él en el capítulo 3, bueno, ahorita les doy el texto, hermano. Dice que los saduceos llegaron. Los saduceos creían en la resurrección, en la transformación, no creían. A ver, ¿tú qué crees? Le decían a Jesús. ¿Tú qué crees en eso? Te vamos a hacer una pregunta. Un hombre se casa, tiene su mujer y se muere. La ley dice que se tiene que casar ¿con quién? Con el hermano que sigue para que pueda tener simiente, descendencia. Pero el segundo hermano también se muere. Y el tercero, y el cuarto, y el quinto. Los saduceos querían hacer una masacre con la familia. Querían matar a todos los hermanos. Pero llegaba a la pregunta final, a eso los llevaban los saduceos, a Jesús. En la resurrección que tú dices, cuando venga la resurrección, mujer de quién será. De todos los que tuvo, todos los hermanos pasaron por ella. ¿De quién será mujer? ¿Y qué les contestó Jesús? ¿Erráis? Ignorando las Escrituras, porque en el reino de Dios ni se casan, ni se dan en casamiento. Antes serán como los ángeles. ¿Y cómo son los ángeles? Inmortales, espirituales. Si un ángel agarrara un martillo y se pegara, ¿le dolería? En primer lugar, no habría martillo, no habría instrumentos que dañaran, pero no le dolería porque es cuerpo celestial. No pasa nada, no se muere. La resurrección. Para poder llegar a la resurrección, necesitamos el bautismo y necesitamos la imposición de manos. Ya llegamos al reino de Cristo. Ya llegamos a ser llamados a poseer el reino que ha sido preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ya estamos ahí, ya tienen su paz, porque cumplieron todos los requisitos anteriores. Ahora, ¿qué viene, hermanos? Mateo capítulo 25, del verso 31 en adelante. Cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, así como el pastor separa las ovejas de los cabritos, así separará a los buenos de los malos. A uno los pondrá a su derecha y les dirá: venid benditos de mi Padre, y les dará acceso primero a ese lugar fascinante de 1000 años, el reino de Cristo. Y después, cuando venga el juicio eterno, cuando haga esta separación y a su derecha les diga esa bendición: venid benditos de mi Padre, Mateo capítulo 25, verso 40 en adelante, dice que a los que pondrá a su izquierda les dirá: apartaos de mí, obradores de maldad, obradores de iniquidad, porque no quisimos hacer caso en este tiempo, porque no quisimos aceptar la palabra de Dios,
porque no quisimos sujetarnos a Dios. Apartados de mí, obradores de iniquidad. ¿Y a dónde seremos arrojados, hermanos? Al fuego eterno. Ese será el destino final. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquellos que no quisieron sujetarse a cumplir los requisitos que el bautismo, la imposición de manos y la resurrección. Vamos a abrir la Biblia, hermanos. Apocalipsis capítulo 20, verso 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos y les fue dado juicio. Y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, porque ya habían sido convertidos, ya habían recibido el Espíritu Santo, ya se habían bautizado y ya habían logrado la resurrección, la transformación. Y luego dice, ni en sus manos ni en sus frentes, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Este es el juicio eterno. Unos reinarán con Cristo, los otros serán arrojados al lago de fuego. ¿Cuándo serán arrojados al lago de fuego? Versículo 5. Mas los otros muertos no tornaron a vivir hasta que sean cumplidos 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con 1000 años. Por 1000 años. Reinarán con Cristo 1000 años. Cuando fueren cumplidos los 1000 años, Satanás será suelto de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están sobre los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog. Este Gog y Magog fueron los que subieron a pelear contra Jerusalén y fueron vencidos por el Cordero y fueron destruidos. Aquí van a levantarse otra vez y vamos a ver para qué se levantan. A fin de congregarlos para la batalla, otra batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y circundaron el campo de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego. Ese que engañaba, ese que quería destruir a todos, también fue lanzado al lago de fuego. Y el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre jamás el juicio eterno. ¿Dónde queremos estar? ¿Del lado derecho o del lado izquierdo? Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyó la tierra y el cielo, no fue hallado lugar de ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es de la vida. Hay que procurar estar ahí para librarnos de todo eso y estar en el lugar correcto, en el lugar hermoso. Por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. Y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Esta es la vergüenza y la confusión perpetua. El que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el fuego eterno. Ahí está el boleto, hermanos. Y yo no se los voy a dar, se los va a dar nuestro Señor Jesucristo. Él es el único en el cual podemos ser salvos. Pero por lo menos les estoy dando la pauta para que busquen ese boleto. Y sobre todo, hermanos, que ustedes puedan llevar consigo
con ustedes a los que quieran, a sus hijos, a su familia, a todos los que quieran. Algunos no querrán, pero ustedes cumplan con su trabajo, ustedes sigan adelante. Quien tiene esa identidad puede seguir adelante a la perfección. Quien no tenga esa identidad, quien no tenga ese gafete, quien no tenga esa credencial o ese pase, no podrá seguir adelante. Y al final será lanzado al lago de fuego y azufre. Que Dios les bendiga, hermano.